Buenas tardes. En esta conferencia, esta charla, pretendo ampliar un concepto que para mí es bastante importante en la aplicación de lo que llamamos circuitos concienciales. Debido a la energía que está llegando ahora mismo al planeta, el ser humano tiene muy cerca de sí acceso a su propia divinidad, su propio poder divino interno, almacenado en el alma, en la conciencia divina que él porta por sí mismo, por ser humano. Y eso le hemos llamado, esa técnica de aplicación le hemos llamado Bioenergy. En este caso queremos presentar un disparador especial que amplía los conceptos emitidos anteriormente en un taller que se llamaba Bioenergy 1, con estos conceptos nuevos dados y sobre todo que enseñan cómo se trabaja ese disparador cósmico que se llama hierofante, que permite activar de forma rápida dichos circuitos. Para premisa principal y genérica, para recordarla, diremos que toda forma material en este universo de densidad elevada se forma o está soportado por un mar de puntos, o sea, mar de puntos de conciencia divina, que se llaman partores o partiquis. Y de ese puntos de conciencia divina, que es como si fuera una malla, una matriz que sustentan las formas, surgen dos fuerzas antagónicas que mediante un giro vorticial expanden sus formas de manera fractal hasta conseguir el equilibrio. Sea una molécula, sea un átomo, sea una proteína, sea un órgano, sea un sistema, sea un ser. Dicha fuerza genera una compresión y expansión que hace que la energía primordial fluya a través del centro de la forma y se expanda hasta formar el objeto definido en principio. Su movimiento vorticial genera un toroide, que es una figura construida con espirales circunscritas a una esfera semejante a una manzana. Es la forma que tienen los átomos. Y toda unidad que construye la realidad está soportada por esta estructura. El toroide están reunidos los conceptos de geometría sagrada, el vacío, la ley de la unidad, la dualidad, la autosustentación, los términos pilares de esa geometría, que son phi, pi y el número de Euler. Contiene dentro de sí mismo una gama infinita de posibilidades de combinación y por tanto es la llave maestra de acceso a la ciencia de la materialización. Su forma viene del gran vacío, luego en ese lugar donde están las infinitas posibilidades se cumplen ciertas leyes para su manifestación, a través de esos puntos, para ser construidos en base a esos puntos. Cuando se relacionan con esos puntos y con esas estructuras de forma material, aparecen los sólidos platónicos, que forman la tabla periódica de los elementos, las sustancias tal como las conocemos, y están representadas por un punto en el vacío, un partón, en definitiva. Bien, desde ese punto se generan espirales que se doblan hacia abajo y hacia arriba para dar vueltas sobre sí mismas y encontrarse una zona horizontal en la más alejada del punto inicial. Esto significa que existen dos vórtices, uno que va desde el centro hacia afuera en el sentido de las agujas del reloj y otro que va desde el centro hacia afuera en el sentido contrario a las agujas del reloj. Uno implosiona y otro explosiona, uno comprime y otro expande. Estos pares configuran la noción psicológica de interacción con la realidad, por medio del cual el ser humano entra en contacto con la materia o sale de contacto con ella. Por ello, la dimensión de esta figura es trascendental. En ella convergen al mismo tiempo los pares opuestos, yin-yang, blanco-negro, bien y mal. La misión del ser humano, una de ellas, es descubrir su capacidad de usar estos principios para llevar desde el vacío objetos a la materia. Materializar objetos. Y llevar objetos materiales hacia el vacío. Todo lo contrario, desmaterializarlos. Nos transformamos así en co-creadores de una realidad diferente, distinta de la existente. La conciencia es multidimensional. Incluso cuando uno piensa que está prisionero dentro de su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque la conciencia no está conectada al cuerpo físico, pero está conectada también al mundo espiritual. ¿Conocen la expresión, ella se quedó en el pasado? Alguien no puede dejar de ir el pasado y su conciencia está llena de experiencias pasadas con emoción tales como arrepentimiento, remordimiento o simplemente aflicción. Esa persona no está aquí, no está en el presente, ella está literalmente en el pasado. Está
como en el ejemplo este anterior, interactuando con el pasado desde el momento actual, pero no de un modo liberador y alquímico, sino de una forma atenazada, enganchada. Su cuerpo está presente en el aquí y ahora y está detenida en el pasado. El tiempo para ella permanece quieto mientras el reloj hace tic-tac y mide semanas y meses próximamente. Esto porque ella no se mueve en la forma experimental, la forma de elección, la forma de vivencial. Ella no fluye con el proceso natural de vivir y experimentar. Este es un ejemplo de la multidimensionalidad. Incluso cuando ustedes se limitan a sí mismos, a ese foco estrecho de conciencia que estamos hablando, están siendo multidimensionales, porque están aquí y al mismo tiempo están en el pasado. Con lo cual quiere decir que multidimensional no es algo que llegan a ser, es algo que ustedes son. Son algo que ustedes son permanentemente. Es su naturaleza, es su estado natural de ser. La verdadera cuestión, la pregunta es, ¿cuándo, cómo pueden ustedes ser multidimensionales de una forma liberadora y transformadora? ¿Cómo pueden ustedes emplear su multidimensionalidad de tal manera que puedan moverse libremente a través de las dimensiones y no perder contacto con su espíritu divino? Hay que ser multidimensional desde un lugar de sabiduría y conciencia. Este es su destino espiritual. Cuando uno es multidimensional desde un lugar de sabiduría y conciencia, su poder espiritual se hace presente aquí en este mundo, en la materia, en el momento actual. Y su destino es ser creadores totalmente conscientes multidimensionales. Bien, una vez dicho esto, pues sabemos que la estructura del ser humano está rodeada, constreñida, mantenida y forzada por una estructura de este tipo, que son dos. La realidad es que hay un desplazamiento de los vórtices del punto central hacia arriba y hacia abajo, estableciendo un equilibrio entre dos rotaciones diferentes del sentido distinto. Y esa estructura que gira un toroide, que gira un toroide del ser humano, es lo que nos como vehículo de luz o Merkaba. Su diseño representa la estrella de David. Y sabemos que esa estrella de David, cuando gira, como he dicho anteriormente, queda un toroide. Todo tiene un toroide, todo está formado por un toroide. La forma más fácil de verla es la manzana, pero un árbol tiene un toroide, un ser humano también, un animal también tiene un toroide. Entonces, el toroide constituye la base y el origen del disparador que manifiesta la forma material. Y su origen realmente viene de la estrella de Metatrón o de el árbol de la vida, la flor de la vida. Aquí todo esto es lo mismo, la misma cosa, es decir, el yantra, famoso hindú, el toroide, el Merkaba en el ser humano, en el ser humano que hay aquí, y la propia aura, con sus campos dimensionales, constituyen un reflejo de todo esto que estamos hablando. El ser humano es un ser complejo, pero en base a estas estructuras que estamos hablando, pues se manifiesta y se crea con multitud de campos y fuerzas que le dan cohesión. Bien, ¿qué sucede con este toroide? El toroide es una variación. Cada chakra tiene toroide. Compone el toroide general del cuerpo humano. Pero lo importante es saber que el ser humano, ese toroide que tiene, lo que hace es una conexión toroidal por el canal central de ese toroide hacia el propio toroide de la Tierra. Existe una conexión directa del ser humano por el canal central del toroide al propio toroide de la Tierra. Estamos conectados a ella, a su centro toroidal. Y a través de ese centro toroidal nosotros somos capaces de proyectar la Tierra a estructuras superiores más complejas, como su sistema solar, a través del Sol, otras galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál es la práctica que vamos a realizar con esta estructura que le llaman los amigos que nos han dado esta información, le llaman hierofante? El hierofante es la estructura que crea muchas formas materiales, la estrella de David. ¿Para qué lo utilizamos? Mirando desde un punto de vista de un patrón arquetípico de creación, que es el árbol de la vida, que está a la izquierda, las densidades que nosotros vivimos estamos viviendo la densidad 1, que es
Hay una densidad 1 que tiene las dimensiones 1, 2 y 3. Estamos en la tercera dimensión. Hay una densidad 2 que tiene las 4, 5 y 6 dimensiones. Una densidad 3 que es 6, 8 y 9 dimensiones. Y una densidad 4 que es 11 y 12. Y luego hay superior a estas otras 3 dimensiones que son las 13, 14 y 15. Bien, el pasar de una densidad a otra, esa multidimensionalidad que tenemos nosotros, se nos ve potenciada por un elemento que hay aquí arriba. ¿Veis? Es el hierofante. En el último nivel, en el 12, el hierofante nos permite atravesar estas densidades hasta llevarlas al propio ser humano, a la materia. Su uso requiere práctica, una práctica conciencial. Vamos a ver aquí un circuito en el que se presenta la parte inferior, se presenta la cohesión del cuerpo físico que mantiene la experimentación de la vida. Esas ondas que hay abajo representan una línea de vida en la que el hombre se evoluciona, experimenta, toma lecciones, egoicas o no, pero proyecta esa serie de acciones que le permiten vivir experiencias de vida. Pero si el ser humano conoce que ese hierofante permite acceder al centro de la Tierra, y desde el centro de la Tierra al centro del sistema solar, a galaxias, al punto original de la creación, donde está el Padre, que está reflejado arriba por el nombre Yod-Heh-Vah-Heh, ese nombre genérico es el origen que permite proyectar la conciencia divina intermedia, que está ahí en medio, al ser físico material que está aquí. Si nosotros queremos inyectar algo en este mundo material, ¿qué tendríamos que hacer? Usar el hierofante para integrar dentro de esta línea de vida, por ejemplo, el poder divino que está reflejado aquí en una estrella David roja, que lleva el código de Yahvé. Podríamos haber puesto el código de Adonai, haber puesto otro tipo de códigos. Esos códigos se inyectan en la línea de conexión con el ser humano y proyectan en la línea de vida nueva esa nueva intención conciencial que hemos establecido. O sea, de esta forma podemos manejar eventos y situaciones concretas, que es lo que realmente se hace cuando se trabaja con los 72 nombres de Dios. Realmente. Nosotros, los seres humanos, cuando despertamos y somos conscientes de nuestro poder conciencial, nuestro poder espiritual, transformamos nuestra realidad. Bien, con esta idea la dejamos aquí para poder seguir desarrollándola posteriormente en otros temas más avanzados. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.